¿Puede la vida realmente surgir de la muerte? Esta es la pregunta que esconde el significado de la palabra bugonía, la antigua creencia de que las abejas nacían del cuerpo en descomposición de un buey. Un mito que habla de destrucción, renacimiento y de cómo lo vivo puede surgir de lo podrido. Y justo esto parece ser el corazón de la nueva película de Yorgos Lanthimos. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y hoy vamos a hablar de Bugonia, la nueva y provocadora película del director griego Yorgos Lanthimos. Así que sin más, comencemos. ¿Y de qué va esto? Pues dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una importante empresa de tecnología de los Estados Unidos. Ellos convencidos de que ella es una extraterrestre que intenta destruir al planeta Tierra. Interesante, pues veamos. Yorgos Lanthimos, responsable de películas como La Langosta, Poor Things, La Favorita y Kinds of Kindness, vuelve a su zona de confort, el absurdo, el humor negro y esa incomodidad elegante que ya es su marca registrada. Su dirección aquí se siente un poco más sobria, menos barroca visualmente hablando, pero sigue manteniendo esa mezcla única de ironía, crueldad y belleza. Bugonia es una propuesta bastante interesante, muy en la línea del director, aunque no llega a ser una obra maestra. La cinta está basada en la película surcoreana Save the Green Planet, una historia de culto que Lanthimos la adapta con su propio lenguaje, algo más existencial, más frío, pero igual de incómodo. Tiene sus virtudes, pero también detalles que hacen ruido. Su ritmo, aunque bien manejado, a veces se dilata. El exceso de diálogo puede agotar y su final se siente un tanto rebuscado y alargado. Por supuesto, no está mal, no es una mala película, pero sí deja la sensación de que Lanthimos últimamente está bajando su nivel de ambición visual para centrarse más en la ironía y los discursos, lo que puede dividir un poco al público. Pero yo siento que en el fondo esta película es una sátira sobre la humanidad y el planeta. Lanthimos usa el mito de la bugonía como metáfora del mundo moderno, una sociedad en descomposición que intenta renacer, aunque ese renacimiento sea un tanto caótico y violento. El filme juega con la ironía de las teorías conspirativas y las causas ecológicas, mostrándonos que tanto los buenos como los malos están atrapados en el mismo sistema. ¿Quién tiene realmente el control del mundo? ¿Los ricos, los activistas o simplemente la nada? Y allí es cuando aparece la crítica al consumismo, en una de las escenas más potentes que pasa un poco desapercibida cuando se prende fuego a un celular. Todo el plástico y la basura materialista se derrite, como si el director dijera que el progreso también nos está devorando. Si hablamos de lo positivo de la película, sin duda las actuaciones son lo mejor. Emma Stone vuelve a brillar con una interpretación versátil, intensa y llena de matices. Por otro lado, Jesse Plemons demuestra una vez más por qué es uno de los actores más sólidos de toda su generación. Ambos logran mantener la película viva, incluso en esos momentos más extraños. Lanthimos dirige, por supuesto, con su precisión, coherencia, combina ciertos elementos de la ciencia ficción, del horror, la comedia y el drama, manteniendo la tensión con sus característicos diálogos absurdos y situaciones impredecibles. Aun cuando algunas escenas resulten perturbadoras, la película logra mantener el gancho.
Y ahora llega el turno donde hablamos de lo negativo de la cinta. Y es que el guión se enreda un poco en su propio mensaje. El exceso de diálogo puede cansar y el final, aunque visualmente potente, se siente demasiado alargado y algo innecesario. El tono pesimista también puede resultar difícil de digerir. Es como si el director dijera que la humanidad está condenada, pero sin ofrecer una salida ni esperanza. Y aunque eso puede ser parte del mensaje, lo cierto es que deja una sensación de amargura. Y en resumen, Bugonia es una película inteligente, provocadora y muy lántimos. Pero por supuesto no se trata de su mejor trabajo. Mi puntuación en particular es un 7.8 sobre 10. Buena, sí. Interesante, sin duda. Pero pudo haber sido mejor. Si te gustan este tipo de películas, yo realmente te las recomiendo. Pero si no aguantas el gore y esas escenas bastantes al estilo de Lantimos, mejor aléjate de ella. Y al final del día, Bugonia nos recuerda que a veces la humanidad necesita morir un poco para renacer, aunque ese renacimiento sea imperfecto. Quizás el mensaje es que solo cuando enfrentamos nuestra propia descomposición moral, ambiental o emocional, algo nuevo puede surgir. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿qué tipo de vida nacerá después de todo esto que estamos destruyendo? Si te gustó este análisis, dale un like. Comenta qué te pareció la película y qué te pareció este resumen. ¿Te gustó o no? Por favor, déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas de absolutamente nada. Y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Yo soy Alfredo y esto fue Bugonia. Y nos vemos en un próximo análisis. Bye.